825. Estamos de regreso ya y hemos convocado a la doctora Mariana Yepes y al señor doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, y a la ex fiscal. A los dos les hemos planteado cuando les contactamos la idea de reflexionar sobre los juicios de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, cómo está respondiendo la justicia, el trabajo de la fiscalía, pero esta corrupción que a veces uno dice parece montada en un momento dado para que en la pandemia pueda ser mal utilizada y no solo mal utilizarse. Doctor Gustavo Medina, bienvenido, buenos días. Diríamos, una apreciación suya sobre esto de la corrupción en la pandemia para luego pasar a observar los juicios que ha producido la corrupción en estos últimos 14 años. Bienvenido, doctor Medina, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo en medio de la pandemia. Gracias. En lo que hace a su pregunta, el mundo y particularmente el Ecuador están muy gravemente infectados de dos pandemias. La una pandemia biológica, la otra, una pandemia moral. Pero una y otra tienen incalculables efectos o consecuencias en el orden social, en el orden económico, en el orden político y desde luego en el orden jurídico. Y he dejado al último la mención del orden jurídico porque el tema de la pandemia moral, que tiene un solo nombre, la corrupción, tiene que resolverse en diferentes ámbitos. El primero, la restauración de los principios éticos. Y esto significa volver a los pensos de la escuela, de los colegios y aún creo de la universidad, del conocimiento de la ética y de la cívica. Claro que esto no va a producir efectos inmediatos, pero hay que sembrar para cosechar, para que haya una actitud, un comportamiento de la ciudadanía en su conjunto acorde a los principios jurídicos y a los principios morales. También hay que acometer una reforma fundamental de carácter legislativo, por ejemplo, de la famosa ley denominada Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que creó una serie de mecanismos de la contratación, pero sobre todo abrió en la práctica una gran ventana, más que ventana, un portillo inmenso para que todo se haga bajo el régimen de excepción, contrariando el sentido común, porque la regla en materia de contratación pública, por la cuantía y por la complejidad de los asuntos, es que la contratación pública se haga mediante el régimen de licitación y algunos otros procedimientos que están normados cuando las cuantías son un poco menores. Esta es la regla, pero en el Ecuador la regla se ha convertido en la excepción, porque muchísimos, un altísimo porcentaje de contratos se han realizado bajo este régimen de excepción. Pero ha sido tomado tanto por autoridad, doctor, pero ha sido manejado tanto por autoridades nacionales como locales. O sea, esta ha sido la fiesta en realidad de casi la mayoría de autoridades. La cabeza dio el ejemplo y el resto a seguir. Naturalmente, los malos ejemplos hunden con mucha facilidad. Los buenos ejemplos son difíciles de reproducirse en la conducta social. Pero quería también referirme a la acción de la justicia. Si no hay una justicia eficaz,
tanto en el orden de la investigación como en el orden de la sanción. Tampoco se va a poder conjurar esta grave pandemia. Y digo conjurar porque no creo, pienso en sentido ingenuo de que va a desaparecer totalmente. También a la que corrupción es que no hay un solo día que no descubramos uno, doctor. Es tan atosigada. Por el cúmulo de cosas, por el cúmulo de cosas que llegan diariamente a la Fiscalía, como que está atorada en el cumplimiento de su función, no obstante sus esfuerzos. Hay que crear una Fiscalía con suficiente capacidad instalada para poder atender precisamente este verdadero aluvión de casos, porque como que ya si no muchos se van a pasar de vivos, sino una suerte de cleptocracia. Entonces hay que tener una capacidad instalada y parecería, me da la impresión de que no hay lo suficiente personal, tanto en el orden procesal jurídico como en el orden técnico, porque los asuntos tienen que investigarse desde el punto de vista de la técnica que corresponde a cada asunto para poder naturalmente llamar a juicio. Y en ese momento ya actúan los juzgados y tribunales de justicia, que asimismo deben estar dotados de personal ética y científicamente preparados para abordar estos temas de suyo difíciles, de suyo complejos, de suyo que crean muy serias preocupaciones, no solamente para los operadores de justicia, fiscales y jueces, sino en general para la ciudadanía, entre los cuales nos contamos usted y yo, mi querido Francisco. Está con nosotros la señora doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Y le vamos a pedir también, doctora Yepes, bienvenida, buenos días. Conversando con el doctor Medina y usted nos ha estado escuchando, digamos, esta es una pandemia, pero también, claro, el doctor Medina dice, una fiscalía no puede responder si no tiene un equipo. Ese equipo, lo que tiene, está nombrado desde el gobierno, que ya sabemos qué es lo que habían estado haciendo. Pero entonces, ¿cómo equilibrar el tema de juzgar lo que han hecho no solo en la pandemia, sino en los últimos 14 años, con agilidad y que la gente sienta que algunos que están calladitos no se van a pasar de vivos porque no alcanza la Fiscalía a responder? Doctora Mariana, buenos días. Buenos días, Francisco, y gracias por la invitación. Buenos días al doctor Gustavo Medina y a todos los radioescuchas. Yo estaba atendiéndole al doctor Gustavo Medina y él mencionaba que estamos en una crisis moral, sanitaria, económica, jurídica, etcétera, ¿no? Esa crisis moral, bueno, viene ya desde hace muchísimo tiempo, como que se ha facilitado el cometimiento de actos de corrupción. No hay una conciencia, no hay un control, y yo creo que también hay un desvalor de las actuaciones, de las conductas humanas, ¿no? Se ha descuidado muchísimo y sí me parece y también mi criterio ha sido permanente en el sentido de que desde los hogares, desde los medios de comunicación, volver a una educación mucho más rigurosa, moral, cívica, son materias que se eliminaron. Exactamente, se eliminaron. Ni siquiera la cívica existe. Entonces, si no existe la cívica, no infunden valores de amor a la patria, de respeto a la patria, de respeto a los demás. Y entonces también la moral y la ética, yo creo que sí son válidos de recuperarse, ¿no? Esta crisis de la moral relacionada con la implementación, con la producción de mayores actos de corrupción, yo creo que no es producto de la pandemia, como muchas personas lo dicen, ¿no? Esto venía cometiéndose, sino que la pandemia ha provocado, la desnudó. Sí, exactamente, porque estamos en una época tan difícil para todos, ¿no? Y eso ha evidenciado de la miseria humana. Yo creo que es miseria, pero no son actos que se están cometiendo a propósito de la pandemia, sino que estos actos ya venían cometiéndose, ¿no?
por ejemplo, esta asociación ilícita de estas personas que están en Guayaquil, me parece que son Salcedo. Lo de los Eso hospitales encabezados, algunos dicen encabezados, doctora Yepes, por alguien que no es la cabeza, sino que simplemente era la cara visible de esto. Y además también se ve en los medios de comunicación cómo esta persona entraba a los hospitales y mandaba prácticamente, no ordenaba, y aparte ejercía influencia para que salgan inmediatamente los contratos. No solamente que él contrataba, sino que tenía influencia frente a terceros. Entonces era todo un círculo. Yo creo que a la Fiscalía le correspondería hacer un análisis no un análisis, una investigación de quienes están a la cabeza, porque también me temo que no sean ellos la cabeza real, sino solamente la cabeza visible. Pero bien, yo creo que todo esto amerita, como decía el doctor Medina también, que la Fiscalía actúe con un equipo técnico, y creo que sí lo está haciendo, pero hay tantos casos como nunca se han descubierto a propósito de esta pandemia y a propósito del descubrimiento de los actos realizados en el periodo anterior de gobierno. Entonces, como nunca, está desbordada en su trabajo. Me parece que debería haber mayor número de fiscales. ¿Usted cree que deberían facilitarle aunque sea unos contratos temporales, equipo? ¿Se podrá, no sé si la palabra es correcta, tercerizar algunas investigaciones o buscar empresas que puedan ayudar en la investigación y luego validar esas? Podría ser, pero me parece a mí que contratar fiscales, porque los contratos son solamente temporales, pues ellos no se ligan a la institución y no trabajarían con la mística de vida, porque están pensando en que el contrato ya concluye, ¿no? Hay gente que de carrera en la Fiscalía, como en la función judicial también, pero me parece que como estamos hablando de la Fiscalía, esos podrían ser nombrados fiscales para que no esté, para solucionar el tema desde como la pandemia, ¿no? Que vienen por épocas. Por ejemplo, una época era el sistema bancario, otra época vienen los delitos ambientales, los temas de petróleos, ¿no? Y van así como en olas delictivas. Y ahora que ha sido unos temas de corrupción relacionados con el peculado, asociación ilícita, una cantidad de delitos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Tenemos una infinidad de delitos que ahora se han incrementado, no se han surgido. El doctor Medina nos decía que la ley de contratación pública es urgente una reforma. Por lo tanto, alguna gente que decía, pidámosle a la Asamblea una moratoria legislativa, por Dios, paren, cobren nomás, no hagan nada, mejor estén ahí. Esto de la ley de contratación pública, la ley de extinción de dominio, que algunos dicen no es necesaria, otros dicen sí, ¿por qué nos debe la Asamblea eso? Y claro, y algunos entran en duda y dicen la Asamblea no lo quiere tratar porque muchos de ellos pueden estar, pueden estar procesados. Hemos tenido sorpresas, ¿no? Con la difusión de audios. Yo creo que el tema de la contratación pública es importante, porque se suprimieron algunos requisitos para el control, sobre todo para el control. Por ejemplo, la Procuraduría General del Estado emitía antes una opinión para la contratación pública. Hoy no. La Contraloría también emitía opiniones antes. Ahora actúa la Contraloría sobre hechos ya consumados, ¿no? Entonces, todo eso tendría que modificarse. Y además, también estas contrataciones en época de emergencia. Claro que estamos viviendo ahora una época de emergencia, pero esto ya viene arrastrándose como unos 12 años que se instaló. Hay instituciones que están en emergencia 11 años, doctora. Sí, exactamente, y contratando temas que no son emergentes, sino emergentes para los intereses de los contratantes, ¿no? Pero la Asamblea por fin se animó a conocer la ley de extinción de dominio, que yo creo que sí es importante. Hay criterios que no, y criterios un poco agresivos en oponiéndose a la ley de extinción de dominio. Ya elaboró un proyecto, o sea, se aprobó un proyecto presentado por uno de los asambleístas, y entonces la comisión correspondiente puso un informe positivo y eso pasó a primer debate. Ese proyecto le he revisado yo con detenimiento y tiene
algunos puntos importantes, positivos, y otros, en cambio, que deberían perfeccionarse, ¿no? Para que no entren en contradicción con otras leyes. Tenemos otras leyes, y yo creo que sí es válido porque, según el informe que leí, participó también la Fiscalía General y también ha habido asesoramiento internacional. Sin embargo, creo que debe abrirse un debate mayor. Un conocimiento, sí, para la sociedad ecuatoriana, para los abogados, para que podamos introducir algunas... opinar sobre ustedes que están ejerciéndolo. No con el carácter de que, no con la intención de que tomen en cuenta, pero yo creo que sí es conveniente de que se enriquezcan también con las opiniones nacionales y de los abogados y de la sociedad civil, ¿no? Pero sí, es una ley de procedimiento, exclusivamente procedimental, de investigación por parte de la Fiscalía, y después hay una fase judicial. O sea, es un tema más o menos rápido, ¿no? Pero es muy delicado porque en realidad... Claro, podría también prestarse para la persecución. Exactamente, la persecución. Y eso se hay que cuidar, así es. Sí, hay que cuidar, y por eso... Doctor Medina, planteado así, les voy a pedir a los dos entonces que reflexionemos sobre el juicio en donde está el expresidente, que ya ha sido tratado, que tiene una primera sentencia. Esa primera sentencia, claro, todo el mundo dice, están juzgándole con un cuaderno, y los dos dicen, no, el cuaderno no es ni siquiera prueba, eso fue una narración de alguien. ¿Podemos valorar ya a estas alturas y encontrar que el pedido de la segunda instancia de que se ratifique la sentencia es viable, doctor Medina? No sé si el doctor Gustavo Medina nos... ¿Sí? ¿Aló? Sí, la escuchamos, ahora sí ya. Parecería que se está optando por la estrategia de la dilación o del ganar tiempo con fines de que pasen los días y se pueda llegar al momento de inscripción de candidaturas. Pero como están las cosas, al menos he escuchado esta mañana, que hoy mismo se hará conocer el resultado escrito de la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto por los indiciados en el llamado caso Sobornos. Esperemos cuál va a ser el pronunciamiento. Parecería que hay abundante prueba de cargo, que no es solamente el tema de los cuadernos. El juez tiene que analizar los problemas apreciando la prueba en conjunto, con las aportaciones, por ejemplo, que den los peritos que hayan intervenido en diferentes materias, en materia informática, en materia contable, en materia de contratación. Esto naturalmente debe ser apreciado, vuelvo a repetir, en conjunto, con el propósito de llegar a la conclusión de que si hay o no responsabilidades. Esperemos, yo pienso que a los magistrados de la Corte Nacional les ha llegado el momento histórico de demostrar que la función judicial es bárbaramente independiente y que ha de pronunciarse de conformidad con la realidad procesal, con la aplicación recta de la ley, sin temor ni favor. Esperemos que eso ocurra este día y les quedaría a los indiciados un nuevo recurso, el recurso de casación. Este ya no es de tercera instancia, es un recurso extraordinario que asimismo habrá de interponerse, pienso, y deberá resolverse con celeridad, porque si algún caso interesa a la conciencia nacional, es este, porque tenemos que abrir los horizontes de la democracia en nuestro país. Doctor Medina, usted diría entonces que si es que hay un cálculo electoral, y ahí le voy a pedir que nos ayude a reflexionar, un sentenciado, más allá de que, claro, tiene estas dos etapas más, ¿no? La tercera, que va a ser una especie de revisión, que ya no es, como usted nos ha dicho, una tercera
instancia, sino que será de revisión si se cumplieron los procedimientos. Y eso podría ser rápido, y usted nos ha dicho, la conciencia nacional exige que los jueces actúen rápidamente. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que se esté cometiendo alguna injusticia entre esos 20 que están siendo encabezados por el expresidente, están siendo juzgados? Para mí resulta bastante difícil hacer un pronunciamiento individual. Yo me refiero al asunto en su conjunto y desde el punto de vista de y ahí todo usted encuentra que el proceso nacional ha informado. Solo que quiero señalar que el recurso que les quedaría luego de que podría ser el pronunciamiento de la Corte Nacional de esta mañana confirmatorio de primera instancia, sería el recurso de casación. Y ese recurso de casación, como usted bien anota, ya es un recurso muy especial. Solo se refiere a los hierros, a las equivocaciones de orden legal que el juez inferior podría haber cometido en la sentencia expedida en el caso correspondiente. De suerte que ya no hay una revisión de todos los miles de hojas, sino una revisión exhaustiva de propiamente la sentencia, que es propiamente la acusada en el caso de que se interponga el recurso de casación. Doctora Mariana Yepes, este cálculo que el doctor Medina nos dice, quieren ver cómo puede llegar los tiempos de las elecciones. Y claro, siempre queda la duda, más allá de tener o no una sentencia en firme, la norma constitucional, si es por el expresidente, no le permite ser candidato, sino él podría a lo mejor como asambleísta y vía el extranjero, porque no está viviendo aquí, ¿no es cierto? Pero ahí la pregunta es, si la sentencia es ratificada o se suspende el tratamiento de esta, ¿por qué es candidato uno de los acusados, doctora Yepes? Bueno, yo creo que el expresidente tiene dos motivos, digamos, para no poder, ¿no? La una, como bien anota, por la vía constitucional, y la otra, aunque se inscribiera como candidato en el exterior para ser asambleísta. No, aún ahí me parece que tendría problema, porque ¿cuáles son los dos motivos? El uno sería el juicio que ahora se está tramitando y que creo que va a tener un final próximo. Y el otro, no nos olvidemos que tiene una orden de prisión dictada y en firme. Por el tema del secuestro. El tema del secuestro. Entonces ese es un asunto que ni siquiera cabe discusión, ¿no? No tiene sentencia. O sea que si es que se inscribe, por eso no es que está ahí con orden de prisión, o no podría inscribirse. Inscribirse sí, pero con el momento que venga. No hay es que detener la orden de prisión preventiva que está en firme. Entonces eso no creo que no le da inmunidad la inscripción, doctora. Ya no le daría inmunidad, me parece que no. Ese es mi criterio, pues yo no criterios. Pero y con relación a este proceso que hoy se va a conocer, van a dar lectura a los jueces de la sentencia y ojalá después de la lectura inmediatamente dictarían la resolución. Creo que este va a ser el mejor camino, aunque generalmente sucede que primero dan lectura a la resolución, primero oral a la sentencia, dan lectura y después de unos días hacen la notificación. Pero puede ser que en esta oportunidad ya sea en el mismo acto, ¿no? O al otro día o en el mismo día. Después de eso no nos olvidemos que hay unos recursos horizontales de aclaración o ampliación con el afán de ir demorando. Podría ser que exista eso y entonces se nos va un tiempo más, son 3 días después de dictada la sentencia. Y después tendría el recurso de casación cuando esté en firme la sentencia, que son 5 días para presentar el recurso de casación, que como bien se dice es este recurso únicamente por violaciones de derecho en la sentencia o también violaciones constitucionales que podrían dar lugar a una nulidad constitucional. Pero en este recurso de apelación que va a ser resuelto, también han interpuesto recurso de nulidad. Y entonces muchos le apuestan a eso. He oído en la televisión que dicen que es nulo, que se ha violado el derecho de defensa,
que las pruebas que han solicitado no les han permitido presentar. Esos son los argumentos que yo he visto en la televisión. Entonces tendrían que pronunciarse también por la nulidad, por las dos cosas, por la validez, entonces, y luego por el fondo, porque este es el momento de revisar toda la prueba que se actuó, las solemnidades que fueron omitidas o no en el debate probatorio, y todo eso tendrá que revisarse en la sentencia. O sea, es una sentencia de supervisión de las actuaciones del tribunal. Es un recurso muy importante, ¿no?, para dar seguridad jurídica a quienes intervinieron en el proceso. Después ya viene la otra. Entonces, si hacemos cálculos, ya viene la casación. Si hacemos cálculos, yo creo que tendríamos tal vez un mes más. Después de la casación, sí, definitivamente ya no habría tal vez aquellos recursos horizontales de ampliación, y de aclaración. casación, pero en un recurso de revisión que puede hacérselo en cualquier momento, eso no le impide la ejecución de la sentencia. Y también una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional tampoco le impide la ejecución de la sentencia. O sea que encaminado está, más allá de los tiempos electorales, sí, que mucha gente ha querido usar como argumento que es, ¿no? Claro. Que en realidad no es. No es. Y podría salir, yo pienso que con casación también podría estar saliendo en el mes de agosto, ¿no? Podría. Usted sí ve que es posible. Yo le veo que es posibilidad. A fines de agosto podría estar saliendo. Doctor Medina, esta utilización de política del tema, tanto de unos como de otros, mientras el país lo que espera es que les juzguen y que además intentemos recuperar algo de lo que se han llevado, puede traer a confusión, pero les da palestra en cambio para estar en la discusión política también. ¿Cómo aislar esto? De que nos viven vendiendo la idea no solo de que ya tiene éxito, que ya viene el cuco, que regrese el cuco y ahora qué van a hacer. ¿Cómo lo separamos? La parte jurídica estrictamente y que políticamente digan lo que quieran, ¿no? Pienso que es difícil, acaso imposible, dejar de analizar el tema que estamos observando sin la perspectiva política, También, claro. dado que la cabeza de los indiciados es precisamente el expresidente de la República, y en él están quienes fueron altos funcionarios y también algunos empresarios. Desde ese punto de vista resulta imposible no pensar que el tema tiene connotaciones políticas, pero estas connotaciones políticas no pueden interferir el pronunciamiento recto de la judicatura, de los tribunales de justicia, en este caso de la Corte Nacional, Ahí lo que juegan son las realidades procesales, la ley y la conciencia, la responsabilidad de cada uno de los magistrados a quienes la historia les ha puesto en esta difícil pero muy seria responsabilidad. Ahora, del pronunciamiento que se den, vendrán otros problemas. El problema de la recuperación de cuanto naturalmente se ha desviado a través de la corrupción. Este ya es otro capítulo. En esto creo que el Estado debe empeñarse en buscar asistencia técnica. Hay empresas en el exterior, he escuchado, que están especializadas en este tipo de investigación para efectos de que se pueda recaudar, no todo, porque tampoco creo ser ingenuo. Una buena parte se han gastado, ¿no? Vemos cómo han gastado en yates, en hoteles. Algunos valores y significativos sí pueden recaudarse, pero eso, vuelvo a repetir, será asunto de otro momento, de otros mecanismos que asimismo no deben dormir el sueño de los justos, porque, como señalé en mi primera intervención,
aparte de los temas culturales, de los temas legislativos, de los temas judiciales, juega también la oportunidad para demostrar que todavía este país tiene salida si es que recuperamos el imperio de la ley y de la ética. Doctora Mariana Yepes, este imperio de la ley y de la ética va a tener con estas también cosas que hacen los abogados, ¿no? Para alargar, usted nos recordaba que pueden pedir aclaración, ampliación, todos los mecanismos jurídicos que además habrá que cumplirlos. Pero ¿cómo garantizarnos? Y ya dice el doctor Medina, vean, esto es un tema político que lo que debe es la justicia actuar, pero que políticamente vamos a seguir trabajando. Y ya viene el cuco, nos dicen algunos, y algunos decimos hace rato que perdimos el susto al cuco, ¿no? O sea, ya no nos comen cuentos, pero siguen usando como instrumento de campaña, doctora Mariana. Creo que sí, sobre todo el momento que una persona que tiene aspiraciones políticas como la que sin nombrarle estamos pensando, el innombrable resultó. Pero estamos pensando, sí. ¿no? Lo que hace es precisamente campaña política utilizando la revictimización, ¿no? Entonces la victimización, más bien dicho, sí. no es víctima, sino la victimización de la persecución judicial. Entonces, antes utilizó la justicia para perseguir a sus enemigos y para proteger a sus amigos y a su grupo. Ahora utiliza para victimizarse y entonces esa también es parte de su campaña política. Pero yo creo que habría que independizar, ¿no? Por eso es que me parece que a la justicia hay que respetarla. Hay que hacer una campaña de respeto, de independencia y no de influencia ni de presión por los medios de comunicación. Pero doctora, una cosa había, la señora presidenta de la actual Corte Nacional y los ministros pidieron eso, lo que usted acaba de decir. Sí, me parece que... Y la respuesta fue, no se pide respeto, se gana el respeto. Bueno, pero es que también hay instituciones que hay que respetarlas, ¿no? Las instituciones como instituciones, olvidémonos de los nombres, pero quien ejerce la actividad de juez es una persona que merece respeto. Que últimamente en el periodo anterior se le haya quitado el respeto a los jueces porque fueron objeto de influencia, de presión, es otra cosa, ¿no? Pero quien asume un cargo de juez, lo de jueza tiene que ser respetado por la ciudadanía. Pero tiene que ser respetable también. Naturalmente que sí, pero yo creo que sus acciones lo vuelven más respetable. Claro. Solamente ya me parece que el momento que una persona es designada juez ya tiene un hálito de respeto por parte de la ciudadanía. Entonces, exactamente tiene que actuar de esa manera. Pero cuando existen unas presiones que deben de resolver de determinada forma, a mí me parece que se le está faltando al respeto. Yo creo que en esta etapa, después de las evaluaciones, todo eso, han demostrado los jueces, sobre todo la Corte Nacional, una independencia, porque han estado viendo casos sumamente delicados, todos relacionados con actividades corrupción, ¿no? Que están involucrados. Y me parece que sus decisiones... Eso hay que reconocer ya. Es lo cierto. Ahora mismo habría que ver cómo viene la resolución. Y también están actuando, me parece, con imparcialidad el momento que conocieron los temas últimos, ¿no? Los temas ligados con la corrupción sanitaria. Lo de los hospitales, lo de las cosas. Exactamente, estos hechos horribles que es una verdadera vergüenza para el país, y yo creo que a nivel internacional no he visto otro país donde se esté cometiendo estos actos, o revelándose, porque yo no creo que estén cometiendo... No, ya estaban instalados, eran la red que funcionaba, ¿sí? Exactamente. Sí. Y bueno, y la semana pasada, me parece, la actual vicepresidenta que estaba en aduanas, ella hizo un relato de que ya venían desde inicios de año haciéndose estas importaciones de vehículos en una forma exagerada, tanto que había presentado ya denuncias.
Sí, sí. la importación. Sí, Y entonces, hay algunos no es nuevo, ¿no? que con dolencias resuelven la dolencia con un Mercedes-Benz, doctora. Sí, así es la verdad. Pero es que no solamente la importación de vehículos, o sea, no solamente los carnets le dan la posibilidad de importar vehículos Si no, no pagar impuestos un no montón. pagar impuestos, Eso es una... jubilarse en forma O sea, especial, estafar a todos. sí, exactamente, y no poder salir de las instituciones públicas y privadas porque tienen un carnet de discapacidad. Por más que cometan faltas, no pueden salir. Y eso, y sé que también hay el tema de la seguridad social. El seguro social tiene una crisis económica, desde luego, por varias razones. Por Pero entre otras, agravadas por estas cosas. agravado por las jubilaciones rápidas, ¿no? Fraudulentas. Express, precisamente Claro. fraudulentas. Unas jubilaciones express, como se acaba de decir. Les voy a pedir a los dos, por su experiencia y por todo eso, el Ecuador necesita certezas. El Ecuador y los ciudadanos un poco quieren adherir a que se comience a respetar, como Mariana ha dicho, a respetar la justicia, a los jueces, pero para eso necesitamos los actos de justicia, que sepamos que más allá de quién sea el juez, vamos a ser juzgados correctamente y no perseguidos, sino juzgados. Doctor Medina, un mensaje antes de terminar esto, tanto de lo que nos está pasando, de lo que los jueces han de hacer y qué hemos de hacer los ciudadanos, doctor Medina. Usted ha señalado que el país requiere certezas en diferentes aspectos. Por ejemplo, alguna actitud respecto de quienes han abusado del carnet de incapacidad, que parece que ha llegado a niveles inauditos. Generalmente, con el avance de los años, nos afectamos en la vista, nos afectamos en el oído, entre otros sentidos. Pero eso, en el primer caso, si no es irreversible el mal, se soluciona con lentes. Más hemos visto funcionarios, hemos escuchado funcionarios que tienen el 100% de discapacidad. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo pueden Ejercen los ejercer cargos. una función tan delicada, especialmente si se trata de la administración de justicia, en teniendo un 100% de incapacidad? Hay cosas realmente inauditas y el país requiere certezas en cuanto al pronunciamiento que se haga en este tópico, porque los discapacitados merecen protección y ese carnet sirve para un tratamiento especial en materia de transporte público, alguna exoneración tributaria, algún otro beneficio racional, pero no sirve para importar, como ha señalado usted, Mercedes-Benz, porque el Mercedes-Benz no le va a recobrar la vista, no le va a recobrar el oído y no le va a recobrar otro mal. Un pronunciamiento, certezas en la acción pública, y así también queremos certezas en los pronunciamientos de los jueces y tribunales de justicia. Ahí el factor es la independencia. Sin independencia no hay correcta o recta administración de justicia. Sin temor, sin favor, haciéndose eco de la responsabilidad histórica que han tenido que recibir en este momento que vive el país, hay que pronunciarse precisamente para recuperar el imperio de lo que había dicho, de la ley y de la ética. Con usted terminamos, doctora Mariana Yepes. Fíjese lo que nos acaba de recordar. Capacidad. Nos dice, pero doctora Yepes, ¿cómo? ¿Cómo hacemos, doctora Mariana? Yo no sé si en la Corte Nacional exista ¿No? capacidad de 100%, pero sí he visto que hay unos tres, me parece, de acuerdo a un listado que Circuló ya. difundieron, ¿no?
que decía que habían 3, pero bueno, podría ser Había uno de 89, ese sí me acuerdo. Sí. Sí. Bueno, no olvidemos que en la corte anterior hubo una persona que no tenía vista, o sea, definitivamente no tenía la vista. O sea, podríamos decir la discapacidad visual era 100%. Absoluta, sí, era 100%. Yo no Ya. sé cómo habrá sido su rendimiento, fue objeto de evaluación en la última que se hizo, pero no fue, yo no creo que pasó. Tenemos las mismas Sí, sí. cargos, pero hay actos en la vida, hay profesiones en la vida, hay ocupaciones que requieren de los 5 sentidos, ¿no? En un sistema oral, ¿cómo podría hacerse con una persona que no tiene bien el oído en un 100% y tampoco tiene la vista, ¿no? Porque la oralidad no solamente escuchar, Claro. también ver las reacciones de las personas. Después, para poder leer también necesita una tercera persona que le ayude, y esa persona tiene que ser 100% confiable para que le esté leyendo lo que cuestiones de independencia de los jueces y Sí. que tengan que tiene que haber, primero, para que ser elegido tiene que ser una persona que cumpla los requisitos formales, los requisitos legales, los requisitos constitucionales, y después tiene que haber una formación moral y una entrega al cargo con la conciencia de que su función es lo más importante, porque la justicia es la base de la democracia y sus decisiones independientes no solamente son las que declaran el derecho de las personas, sino que dan tranquilidad a la sociedad, ¿no? Claro, sí. Para eso es la justicia. Y entonces es la formación de quien va. Ser juez no es una opción de trabajo. No tengo trabajo, me anotaré a ser juez. Ya, De cualquier sí. categoría. No creo. Sí, sí, sí. No, era como antes decían, oiga, no tengo trabajo, no consigo nada, no me podrán nombrar profesor. Sí, exacto, Sí, aunque sea de profesor, decía, Sí, sí, sea de sí. profesor. Y ahora, aunque sea de juez, Aunque sea de no es juez. esa, o de fiscal, no es esta la opción, ¿no? No es una No simple es así. trabajo, es una mística, es una entrega a la función y sobre todo una conciencia de la importancia y de la imparcialidad en sus acciones. Entonces, por esa razón pienso Estos últimos resultados nos darán entonces alguna certeza yo de que creo estamos que sí, mejorando. yo tengo esperanza ¿Sí? y creo que sí se ha mejorado viendo los resultados, ¿no? Ya. Como dice él, por las obras pues conoceréis, ¿no? Hemos Sí. visto resultados, hemos visto que toda esta etapa que se ha destapado la corrupción, se ha destapado porque siempre ha habido y Sí, sí, ahora sí. se ha perfeccionado. Solo que ahora se ha Se ha perfeccionado y se perfeccionado. ha regado por todas partes. Y además se le ha dado facilidad para Ujú. los actos de corrupción sin control, o sea, un país descontrolado. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Se puede controlar con normas jurídicas y también con el retorno a las normas éticas, a la moral, a la cívica, ¿no? Y a los valores familiares. Existe en la Constitución, no creo que sea iniciativa nacional, sino que claro que está en la Constitución venezolana, lo del poder ciudadano. Entonces, el Ajá. poder ciudadano es una expresión de la ciudadanía para participar en los actos del Estado, para controlar, y entonces creo que los ciudadanos no tenemos También tenemos que ejercer la ciudadanía. exactamente, no que hasta el momento creo que no se ha ejercitado debidamente. Yo escucho, no tengo conocimiento, pero escucho siempre que se quejan que en los municipios, por ejemplo, el tema de la silla vacía no se ha cumplido jamás, ¿sí? Claro, era un cuento. Sí, y esa es Era un una de las cuento expresiones del poder ciudadano. Las que veedurías debería. son las expresiones, sí, Ujú. las veedurías, pero unas veedurías serias, que podría hacerse, ¿no? Y estar pendientes de los resultados. Doctora María, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones, por atendernos y siempre estar dispuestos ante los medios de comunicación para reflexionar en público. Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos en esta tarea. Agradecer a la ciudadanía por seguirnos. Este ha sido nuestro aporte de la mañana, lunes 20 de julio del 2020. Así es que muchas gracias y recordar lo que suele decir y lo que impone Gonzalo en las agendas, siempre buscando la verdad. Hasta el día de mañana entonces. Y entonces llega y el monstruo gritó de miedo. Noches. Papá, espera.